El fútbol paraguayo, rico en tradición y pasión, cuenta con una historia repleta de grandes clubes que han dejado su huella tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, no todos los equipos han logrado mantener la gloria de antaño. Algunos de ellos, que en su momento se destacaron en torneos internacionales, hoy enfrentan dificultades deportivas, económicas y organizativas que los han relegado a un segundo plano. Esta situación suele ser el resultado de múltiples factores: mala gestión administrativa, falta de inversión en infraestructura y divisiones juveniles, pérdida de identidad deportiva, o incluso problemas sociales que afectan a las comunidades de los clubes. Estos elementos han llevado a varios equipos históricos a luchar por mantenerse relevantes en un entorno competitivo que cada vez exige más recursos y planificación estratégica. En esta nueva sección del canal les hablaré sobre algunos equipos paraguayos que supieron destacarse en primera división y en torneos internacionales y que hoy en día están lejos de eso. En este video les hablaré del Deportivo Capiatá. Todo comenzó con el desempeño destacado de la selección de la Liga Deportiva Capiateña en el Campeonato Nacional de Interligas 2007-2008, donde lograron el subcampeonato. Esto les permitió disputar una serie de promociones para integrarse al fútbol profesional, una oportunidad histórica para un equipo del interior. El club fue fundado oficialmente el 4 de septiembre de 2008 como una continuación del proyecto de la selección de la ciudad, con el objetivo de competir por un lugar en la división intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo. En su primer intento, enfrentaron al Independiente de Campo Grande, subcampeón de la Primera B. A pesar de un esfuerzo valiente, perdieron ambos encuentros. Sin embargo, la estructura del torneo les permitió una segunda oportunidad, esta vez contra el Club Fernando de la Mora, penúltimo en la tabla de la intermedia. Deportivo Capiatá consiguió la promoción tras un disputado cruce, beneficiándose de la regla del gol de visitante. La clasificación a la intermedia no estuvo exenta de polémica. Una demanda presentada por Fernando de la Mora alegando alineación indebida de dos jugadores de Capiatá llevó a las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol a anular el partido de vuelta y ordenar su repetición. Sin embargo, la imposibilidad de realizar el encuentro por la expiración de los contratos de varios jugadores llevó a una decisión salomónica. Ambos equipos mantendrían su lugar en la categoría, pero el debut de Deportivo Capiatá en la intermedia sería aplazado hasta 2010 en lugar de 2009. Para finales de 2009, el Club Deportivo Capiatá logró un hito fundamental en su consolidación: la construcción de su estadio propio. Esta obra, que demandó una inversión de 2.000 millones de guaraníes, marcó un paso importante para el club, ya que representaba no solo un espacio para competir, sino también un símbolo de su ambición y arraigo en la ciudad. El estadio fue inaugurado oficialmente en 2010, coincidiendo con su debut en la división intermedia. La primera temporada en la segunda división fue complicada. En 2010, Deportivo Capiatá finalizó en el puesto 12, salvando la categoría por apenas un punto. Sin embargo, este año sirvió como aprendizaje y preparación para lo que vendría. En 2011, el club mostró un crecimiento significativo, alcanzando el tercer puesto en la tabla general. Este resultado lo dejó a solo un punto del ansiado ascenso a Primera División, tras un empate en la última fecha que selló su destino en la intermedia por un año más. La temporada 2012 se convirtió en la culminación de este proceso de maduración. Deportivo Capiatá consolidó su desempeño y logró finalmente el ascenso al máximo nivel del fútbol paraguayo. Este logro no solo marcó un antes y un después en la historia del club, sino que también confirmó que el esfuerzo y la inversión en infraestructura y equipo eran el camino correcto para dejar su huella en el fútbol profesional. El Club Deportivo Capiatá escribió una página dorada en su historia en la temporada 2012, cuando consiguió el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol paraguayo. Logró este hito como vicecampeón de la división intermedia, acumulando 55 puntos gracias a una destacada campaña de 16 victorias, 7 empates y solo 6 derrotas. Ya en la primera división, el rendimiento del club fue sorprendente. En su temporada debut en 2013, alcanzó el quinto lugar en la tabla acumulativa y el tercer puesto en el torneo Clausura. Además, el 17 de noviembre de 2013, en la fecha 19 del Clausura, logró un hito histórico. Se convirtió en el primer club paraguayo en clasificar a un torneo internacional, la Copa Sudamericana, en su año de debut en la máxima categoría. También fue el quinto club fuera de Asunción en lograr tal hazaña, después de Sportivo Luqueño, Sportivo San Lorenzo, Colegiales y 12 de octubre.
El Club Deportivo Capiatá vivió un capítulo inolvidable en su historia al debutar en competencias internacionales el 21 de agosto de 2014, en la Copa Sudamericana. En su primer partido, los escoberos recibieron al Danubio de Uruguay en el Estadio Feliciano Cáceres de Luque. Con una destacada actuación, el equipo paraguayo se impuso 3-1, marcando un inicio prometedor en el certamen. En el partido de vuelta en Montevideo, Capiatá selló su pase a la segunda ronda tras un emocionante empate 2-2, asegurando un debut soñado en el torneo continental. El 24 de septiembre de 2014, Capiatá continuó sorprendiendo al mundo del fútbol al clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana en su primera participación. Enfrentó al Caracas FC de Venezuela, empatando 1-1 en el partido de ida jugado en Paraguay. En el encuentro de vuelta, los escoberos lograron una histórica victoria por 3-1 en Caracas, consolidando su lugar entre los 16 mejores equipos del torneo. El momento cumbre llegó en los octavos de final, cuando Capiatá enfrentó al legendario Boca Juniors. El 15 de octubre de 2014, el equipo paraguayo hizo historia en el partido de ida al vencer 1-0 en la Bombonera, con un gol en contra de Lisandro Macallán y una actuación memorable del arquero suplente Antonio Franco. Este triunfo convirtió a Capiatá en el segundo club paraguayo en lograr la hazaña de vencer a Boca en su estadio, y en el 20º equipo extranjero en conseguirlo. El resultado fue aún más significativo por las declaraciones previas del jugador boquense Mariano Echeverría, quien calificó como una catástrofe una posible eliminación ante el equipo paraguayo. En el partido de vuelta, disputado en Paraguay, Boca Juniors logró empatar la serie al ganar 1-0, llevando la definición a una tanda de penales en la que el equipo argentino se impuso, eliminando a Capiatá. A pesar de la derrota, el equipo paraguayo dejó una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano, demostrando que la valentía y el trabajo en equipo pueden desafiar cualquier pronóstico. En cuanto a torneo local, le fue muy mal al Deportivo Capiatá. En el torneo Apertura acabó noveno con 26 puntos, y en el torneo Clausura acabó décimo con 21 puntos, en la tabla acumulada terminó décimo con 47 puntos, muy lejos de las competencias internacionales del año siguiente. El torneo Apertura del 2015 fue tan malo que perjudicó todo su año, ya que acabó penúltimo con 21 puntos, por más de la buena campaña en el Clausura, donde terminó quinto con 33 puntos, al final del acumulativo acabó séptimo con 54 puntos, a 3 puntos de la clasificación a la Copa Sudamericana. Para el 2016 las cosas mejorarían bastante. En el torneo Apertura acabó séptimo con 30 puntos, y en el Clausura acabó cuarto con 37 puntos, al final en la tabla acumulativa acabó cuarto con 67 puntos. Un cambio del formato de la Copa Libertadores benefició al escobero, ya que ahora Paraguay tenía 4 cupos y Capiatá clasificaba por primera vez a la Libertadores como el segundo mejor equipo, que no ganó ni el Apertura ni el Clausura. El Club Deportivo Capiatá continuó dejando su marca en la historia del fútbol continental con su participación en la Copa Libertadores 2017. El 23 de enero de ese año, los escoberos debutaron en la fase inicial del torneo enfrentando al Deportivo Táchira de Venezuela. En el partido de ida, disputado en Paraguay, lograron una victoria ajustada por 1-0, gracias a un gol de Hugo Lusardi. Posteriormente, en el encuentro de vuelta en Venezuela, un empate a 0 fue suficiente para que el equipo paraguayo asegurara su clasificación a la siguiente fase, demostrando solidez defensiva y un espíritu competitivo. En la segunda fase, el 2 de febrero de 2017, Capiatá recibió a Universitario de Deportes de Perú en el partido de ida. A pesar de jugar en casa, los escoberos fueron derrotados 3-1 por el equipo peruano, considerado favorito debido a su fuerte inversión económica y su tradición futbolística. La derrota dejaba a Capiatá con una tarea monumental en el partido de vuelta. Sin embargo, en el encuentro decisivo, jugado en Lima, Deportivo Capiatá desafió todas las expectativas. Con un dominio técnico y estratégico durante los 90 minutos, lograron una remontada histórica al vencer 3-0 a Universitario. Este resultado no solo les permitió revertir la serie, sino que también fue una muestra del carácter y la determinación del equipo paraguayo. Pero en la tercera fase se acabó la ilusión, ya que luego de un histórico empate 3-3 ante Atlético Paranaense en Brasil, perdieron la vuelta en casa por 1-0 y se quedaron con las ganas de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En cuanto al torneo local, en el Apertura acabó octavo con 24 puntos, y el torneo Clausura acabó noveno con 26 puntos, en la tabla acumulada acabó noveno con 50 puntos, increíblemente se quedó afuera de la Copa Sudamericana por haber recibido 3 goles más que Nacional.
A partir del 2018 el equipo empezaría a decaer, ya que en el torneo Apertura acabó penúltimo con 21 puntos y en el Clausura acabó décimo con 25 puntos, al final en el acumulativo acabó penúltimo con 45 puntos, su peor campaña en primera división hasta el momento. Ese año se jugó la primera edición de la Copa Paraguay, torneo en donde el campeón clasifica a la Copa Sudamericana del año siguiente. Lastimosamente el Escobero quedó eliminado en octavos de final ante Guaraní por 1-0. El 2019 fue el año del terror para el Deportivo Capiatá, en el torneo Apertura acabó octavo con 26 puntos y en el torneo Clausura acabó penúltimo con 21 puntos. En el acumulativo acabó décimo con 47 puntos, en la Copa Paraguay le fue bastante bien ya que se quedó con el tercer puesto tras ganarle el duelo a Sol de América por penales. El Escobero hubiera clasificado a la Copa Sudamericana del año siguiente, ya que la final de la Copa Paraguay era Libertad ante Guaraní, ambos equipos ya estaban clasificados a torneos internacionales así que le trasladaron el cupo, pero el Deportivo Capiatá acabó penúltimo en la tabla de promedios, perdiendo así la categoría luego 7 años ininterrumpidos en primera división. El 2021 marcó un capítulo oscuro en la historia del Club Deportivo Capiatá. Tras un 2020 sin actividad en la división intermedia debido a la pandemia de COVID-19, el club volvió a la competición con esperanzas de recuperar protagonismo. Sin embargo, la temporada resultó ser la peor en términos institucionales y deportivos para los escoberos. Capiatá finalizó en la 14ª posición de la tabla con 39 puntos, una campaña insuficiente para evitar el descenso. Este resultado condenó al equipo a la tercera división metropolitana, debido a su ubicación geográfica cercana a la capital paraguaya, marcando el regreso del club a un nivel competitivo que no conocía desde sus primeros años de existencia. En su primer año en la Primera B, acabó sexto con 54 puntos, todavía lejos de los puestos de ascenso a la división intermedia. En el 2023 fue aún peor ya que acabó octavo con 45 puntos, a más de 20 puntos de la zona de ascenso. El Deportivo Capiatá no podía salir de esa categoría. Sin embargo, el 2024 trajo un cambio radical para los escoberos. Con una campaña destacada, el club se consagró campeón de la Primera B con 75 puntos, logrando el ansiado retorno a la división intermedia. Este logro marcó el fin de un período de frustraciones y devolvió al Deportivo Capiatá a una categoría más acorde con su historia reciente. Para este 2025, el equipo se prepara para afrontar el desafío de la intermedia, con la esperanza de consolidarse y buscar un nuevo ascenso al nivel más alto del fútbol paraguayo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más contenido similar.